Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la profecía de Amós, capítulo 8, versículos 4 al 6 y 9 al 12. Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré vuestras fiestas en luto, vuestros cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza. Y habrá un llanto como por el hijo único, y será el final como día amargo. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur, vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Palabra de Dios. Salmo 118. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Mira cómo han sido tus decretos, dame vida con tu justicia. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Las palabras del profeta Amós, que aparentemente son palabras duras de castigo, pero que en el fondo solo manifiestan un amor inconmensurable, las vemos cumplidas en el Evangelio que hemos proclamado. Dios transforma toda realidad, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, porque en él se manifiesta toda la misericordia, y porque ha venido no a los sanos, sino a los enfermos, a los pecadores. Pues sus designios, como dirá el profeta Jeremías, no son designios de castigo, sino de amor y de misericordia. Pues como sabemos, es a través del amor y de la misericordia que Dios manifiesta su poder que no es para aplastar al hombre, sino para dominar al enemigo del hombre, que es el pecado, que lleva al hombre a tomar malas elecciones, como todas las acciones que nos describe hoy el profeta Amós, donde prevalece la corrupción del corazón, dominado por la codicia y la sed insaciable de poder, de dinero, de bienestar, que deshumaniza y crea todas estas realidades de inhumanidad que todavía hoy vivimos y no vemos como esperanzas de superar y de cambiar, donde pocos lo tienen todo y los muchos no tienen nada, ni siquiera lo mínimo o indispensable para la subsistencia humana, para vivir con un poco de dignidad sus vidas. Por eso, Dios, que es amigo del pobre y del indigente, no puede sino manifestarse a través del amor y de la misericordia que regenera al hombre, devolviéndole la dignidad perdida. Transformaré sus fiestas en duelo y todas sus canciones en elegía. Vienen días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré hambre al país,
no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Jesús vio en el fondo, en el corazón a un hombre, es decir, un ser humano con toda su historia de dolor, de alegría, llamado Mateo. Él sentado, es decir, atrapado en el mostrador de los impuestos, ha desfigurado aquella imagen y semejanza de Dios que había en él. Se ha dejado deshumanizar aliándose con el enemigo del pueblo de Israel, cayendo en la más terrible, dolorosa y frustrante inhumanidad, perdiendo el sentido y quizás hasta la felicidad que no la alcanza a dar ni el dinero, ni el poder, ni la fama. Todo lo contrario. Somos testigos hoy día del triste final de muchos famosos y poderosos que terminan en la droga y en una vida sin sentido, y de las decisiones nefastas de tantas personas que, teniéndolo todo, han decidido terminar con sus vidas, optando por el suicidio, que en las sociedades supuestamente desarrolladas y tecnificadas del llamado injustamente del primer mundo, aumenta día a día de manera escandalosa. ¿Por qué Mateo, encerrado en una vida tan complicada, sigue a Cristo inmediatamente? Por supuesto, Jesús puede persuadir a una persona en el espíritu incluso en un instante. Pero el texto griego original sugiere una posible lectura diferente, pues aunque el seguimiento de Jesús tiene que partir de una decisión inmediata, sin dilaciones y los peros, quizás, quién sabe, nuestros, que no son más que disculpas, cobardías, mediocridades y superficialidades. Sin embargo, Jesús sabe de nuestras debilidades y por eso nos invita a tomar conciencia día a día de lo que significa el seguimiento y la adhesión a su persona y su propuesta, para que nunca nos cansemos de responderle, pues cada día trae su propio agobio y cada día es vivir una esperanza nueva. De hecho, el término griego nos permite leer: continúa siguiéndome, pues en cada circunstancia y acontecimiento de la vida es donde debemos manifestar que queremos seguirlo y asumir el riesgo y el desafío del llamado. Es posible, aunque no lo diga explícitamente el Evangelio, que Mateo ya haya querido seguir a Jesús antes, durante mucho tiempo, como nos puede pasar también a nosotros y le pasa a muchas personas que sienten el llamado del Señor, pero les cuesta dar el paso al costado a sus viejas maneras de pensar y de vivir y no se alcanzan a decidir. Pero Mateo permaneció atrapado en ese escritorio porque se sentía tal vez indigno. Él es un recaudador de impuestos, un traidor del pueblo que se puso del lado del opresor romano para recaudar impuestos y con ellos abusar de las gentes pobres y enriquecerse dándose la buena vida. ¿Cómo podría seguir a uno que ya goza de buena fama, de ser un hombre que hace el bien y que tiene una palabra con autoridad como ningún maestro de la ley ha llegado jamás a hablar? Habiendo perdido ahora su buena reputación, ¿cómo podría ser un discípulo del Maestro? Jesús, en cambio, mira ese corazón profundamente reabierto a la vida. No se detiene en las apariencias. La vida de Mateo renace con infinita emoción. Ahora Mateo no tiene ningún interés en acumular dinero. Ya no compite con otras figuras tristes en el ámbito de la recaudación de impuestos. La riqueza que ahora tiene se multiplica compartiéndola con los pobres, como sus colegas, con los cuales comparte el banquete, sentados a la mesa con el mejor comensal, Jesús. Invita a todos a esa fiesta. Ya no tiene hambre y sed de dinero y de poder. Dios ha despertado el hambre y la sed de la palabra que lo libera, que lo anima, que le da sentido a su existencia. Es una imagen escandalosa para los bienpensantes de aquella sociedad farisea e hipócrita, de doble moral, como tal vez lo es la nuestra también, donde muchos ni siquiera reciben la comunión de manos de un ministro extraordinario, dizque porque es indigno, porque solo las manos de un sacerdote están consagradas, olvidando que todo bautizado es consagrado, elegido y enviado a llevar la buena noticia, la salvación por todo el mundo. ¿Cuándo comprenderemos este evangelio de una misericordia tan infinita? Jesús en la mesa con un recaudador y ladrón, y luego con muchos otros personajes de terrible fama. ¿Qué diríamos hoy
si un sacerdote entrara en contextos similares? ¿Qué diríamos si llamara a tal personaje entre sus discípulos? Las dudas que bloquearon a Mateo no eran descabelladas, pero Jesús ve profundo y lejano, y con su mirada maravillosa da la oportunidad para cambiar totalmente la vida de cualquier persona. Debido a que Jesús existe, no se pueden poner etiquetas definitivas a nadie. Llegó entonces el día soñado por Dios, en el que las fiestas de los que se creen justos se convirtieron en luto y las alegrías en elegías y lamentos. Y para los que se dejaron tocar por la palabra de vida y amor de Jesús, como Mateo, sígueme, se convirtieron en alegría y despertaron el hambre y la sed de la palabra de verdad y de sentido del existir. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a saber responder al llamado que el Señor nos hace cada día, quien, contando con nuestras debilidades, busca siempre los modos insospechados para hacernos sus testigos. Que como Mateo lo sigamos de inmediato y no nos importe dejar el banco de los impuestos en los que nos refugiamos, mintiéndonos y mintiendo tal vez al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.